El dinero robado. El sobre marrón descansaba sobre mi mesa de noche, exactamente donde lo había dejado la noche anterior. Lo miré fijamente mientras me sentaba con dificultad en el borde de la cama, el dolor en mi cadera derecha recordándome, como cada mañana desde hace 3 años, por qué había estado ahorrando cada peso que podía. A mis 67 años, la artritis degenerativa había convertido tareas simples como vestirme o bajar las escaleras en desafíos diarios que enfrentaba con una mezcla de resignación y determinación. El doctor Ramírez había sido claro: sin la operación de reemplazo de cadera, el dolor solo empeoraría hasta volverme completamente dependiente. Doña Mercedes me había dicho con esa amabilidad profesional que siempre mostraba: entiendo su situación económica, pero no podemos seguir posponiendo esto indefinidamente. La lista de espera en el hospital público es de al menos 2 años, y en su caso, no recomendaría esperar tanto. Así había comenzado mi misión de reunir los 80,000 pesos necesarios para operarme en una clínica privada. Durante 3 años, había ahorrado cada centavo posible, la pequeña pensión que me quedó tras la muerte de Antonio, mi esposo, lo que ganaba vendiendo pasteles caseros a los vecinos. Incluso había vendido las joyas que mi madre me había dejado, excepto el anillo de matrimonio que nunca abandonaría mi dedo. Cada sacrificio valía la pena si significaba recuperar mi independencia, poder jugar con mis nietos sin que el dolor me robara la alegría, volver a caminar por el parque sin necesitar descansar cada 10 pasos. Ayer finalmente había contado el dinero por última vez, 78,500 pesos. Casi la meta completa. Con el próximo pago de mi pensión, en apenas 2 semanas, tendría suficiente para programar la cirugía antes de que terminara el año. Con manos temblorosas, no por la edad sino por la emoción, abrí el sobre para contemplar nuevamente el fruto de mi esfuerzo. El grito que escapó de mi garganta debió escucharse en todo el vecindario. El sobre estaba vacío. Completamente vacío. Revisé debajo de la cama, entre las sábanas, en el cajón de la mesita de noche, incluso en los bolsillos de la bata que había usado el día anterior. Nada. El dinero, mis 3 años de sacrificios y esperanzas, había desaparecido. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor mientras intentaba comprender lo sucedido. No había señales de robo, la puerta y las ventanas estaban intactas, y nadie excepto mi familia sabía sobre el dinero guardado en ese sobre. Mi familia. El pensamiento cayó sobre mí como un balde de agua helada. Solo 3 personas además de mí tenían llave de mi pequeña casa: mi hija Laura, que vivía en otra ciudad y no había venido en meses; mi vecina Carmela, que me ayudaba con las compras cuando el dolor era demasiado intenso para salir; y mi hijo Rodrigo, que pasaba a visitarme cada domingo con su esposa Vanessa. Rodrigo, mi único hijo varón, quien siempre había sido el orgullo de su padre. Rodrigo, quien últimamente mencionaba con frecuencia lo mucho que Vanessa deseaba conocer las playas de Cancún, un lujo que su salario como vendedor de seguros no podía costear. Con el corazón latiéndome dolorosamente en el pecho, tomé el teléfono y marqué su número. 3 tonos, 4, 5. Cuando estaba a punto de colgar, la voz adormilada de mi hijo respondió: «Mamá, ¿sabes qué hora es?». Eran apenas las 7 de la mañana, pero el pánico no me había permitido notar la hora. «Rodrigo», dije, intentando que mi voz no traicionara el torbellino de emociones que me sacudía, «necesito que vengas ahora mismo. Ha pasado algo grave». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que se extendió demasiado y que, de alguna manera, confirmó mis peores sospechas antes de que mi hijo hablara nuevamente. «No puedo ir ahora, mamá. Estamos fuera de la ciudad». La pausa, la duda en su voz, el ruido de fondo que sonaba sospechosamente como anuncios en un aeropuerto. «¿Dónde estás, Rodrigo?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Otro silencio, más largo esta vez. «Vamos camino a Cancún, mamá». Vanessa consiguió unas vacaciones con descuento de último minuto y, bueno, ya sabes cuánto tiempo llevábamos planeando este viaje. El teléfono casi se me cae de las manos.
No fue la confesión implícita lo que me dejó sin aliento, sino la naturalidad con la que mi hijo mentía, como si realmente creyera que unas vacaciones con descuento justificaban la desaparición de mis ahorros. Mi dinero, logré articular finalmente, con una voz que no reconocí como propia. El dinero para mi operación, Rodrigo. Estaba en un sobre en mi habitación y ha desaparecido. La respiración de mi hijo se volvió audiblemente agitada. En el fondo, escuché la voz de Vanessa preguntando qué sucedía. Mamá, nosotros, te lo devolveremos, te lo prometo. Es solo un préstamo temporal. Vanessa estaba tan ilusionada, y su cumpleaños es la próxima semana, y yo quería darle esta sorpresa, y... Sus excusas se mezclaban en un zumbido distante mientras una realidad fría y dolorosa se asentaba en mi corazón. Mi propio hijo, la persona en quien más confiaba después de la partida de Antonio, me había robado. ¿Un préstamo?, interrumpí, la incredulidad tiñendo cada sílaba. Rodrigo, ese dinero era para mi operación. 3 años ahorrando cada peso, vendiendo las joyas de tu abuela, comiendo apenas lo necesario. ¿Cómo pudiste? Mi voz se quebró en la última pregunta, las lágrimas finalmente desbordándose. Al otro lado de la línea, mi hijo comenzó a sollozar también, un llanto que reconocí desde sus días de infancia cuando era descubierto en alguna travesura. Pero esto no era una travesura, era una traición que cortaba hasta los huesos. Lo siento tanto, mamá, repetía entre sollozos. Te juro que te lo devolveré. Conseguiré un préstamo, haré horas extras, venderé el auto si es necesario. Por favor, perdóname. No pensé, no me di cuenta. ¿No se dio cuenta? ¿Cómo podía no darse cuenta de lo que significaba ese dinero para mí? Cada domingo durante 3 años le había hablado de mis avances, de cuánto faltaba para la meta, de cómo soñaba con el día en que podría caminar sin dolor. Él mismo me había acompañado a consultas médicas donde el doctor explicaba la urgencia de la operación. Realmente no se había dado cuenta, o simplemente las necesidades de su esposa pesaban más que el sufrimiento de su madre. Vuelve a casa, Rodrigo, dije finalmente, con una calma que surgía no de la aceptación sino del profundo agotamiento emocional. Vuelve ahora mismo y hablamos. Mi hijo comenzó a explicar que no podían regresar, que los boletos no eran reembolsables, que perderían todo el dinero si no tomaban el vuelo. Su voz sonaba cada vez más desesperada mientras intentaba justificar lo injustificable. Entonces disfruta tus vacaciones, respondí con una frialdad que nunca había usado con él. Disfrútala sabiendo que cada día que estés en esa playa, yo estaré aquí, intentando subir las escaleras agarrándome de la barandilla para no caer, tomando analgésicos que apenas mitigan el dolor, preguntándome si algún día volveré a caminar normalmente o si terminaré en una silla de ruedas porque mi hijo prefirió gastar el dinero de mi operación en broncearse con su esposa. Colgué antes de que pudiera responder, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas mientras el teléfono se deslizaba de mis manos hasta caer sobre la alfombra. El dolor en mi cadera parecía haberse intensificado, como si mi cuerpo respondiera al trauma emocional con más sufrimiento físico. Con esfuerzo, me levanté y caminé hasta la ventana. El día había amanecido radiante, con ese sol otoñal que iluminaba las hojas doradas de los árboles sin llegar a calentar realmente. Qué irónico que un día tan hermoso marcara uno de los momentos más oscuros de mi vida. Las horas siguientes pasaron en una nebulosa de incredulidad y dolor. Rodrigo llamó repetidamente, pero no contesté. Envió mensajes llenos de disculpas y promesas que sonaban huecas. Vanessa también escribió, asegurando que no sabía el origen del dinero, que Rodrigo le había dicho que era un préstamo de un amigo, que estaba horrorizada al descubrir la verdad. Quizás decía la verdad, quizás no. En ese momento, poco importaba. La traición ya estaba consumada. Cerca del mediodía, el timbre sonó. Con dificultad, bajé las escaleras aferrándome a la barandilla, cada escalón un recordatorio punzante de lo que había perdido. Al abrir la puerta, me encontré con Carmela, mi vecina de toda la vida, sosteniendo una cacerola humeante. Te traje estofado,
dijo con esa sonrisa cálida que siempre ofrecía. Hice de más y pensé que... Se interrumpió al ver mi rostro, severamente marcado por las lágrimas y la falta de sueño. Mercedes, ¿qué ha pasado? No había planeado contárselo a nadie. La vergüenza de admitir que mi propio hijo me había robado era casi tan dolorosa como la traición misma. Pero al ver la genuina preocupación en los ojos de Carmela, las palabras simplemente fluyeron. Le conté todo, los 3 años de ahorro, el sobrevacío, la llamada con Rodrigo, las vacaciones en Cancún compradas con el dinero destinado a aliviar mi sufrimiento. Carmela escuchó en silencio, su expresión transformándose de preocupación a indignación y finalmente a una determinación que no supe interpretar. Ven, dijo simplemente cuando terminé mi relato, tomándome del brazo con gentileza. Vamos a mi casa. No puedes quedarte aquí sola dándole vueltas a esto. Intenté protestar, pero Carmela insistió con esa firmeza amable que la caracterizaba. Además, añadió mientras cerraba la puerta tras nosotras, necesito usar tu teléfono para hacer algunas llamadas. La casa de Carmela era similar a la mía, pero más luminosa y llena de plantas que cuidaba con devoción. Me instaló en su sofá con una taza de té y una manta sobre las piernas, como si fuera una niña enferma en lugar de una mujer de 67 años traicionada por su hijo. Luego, para mi sorpresa, comenzó a hacer llamadas. Llamó a Laura, mi hija, contándole lo sucedido con una franqueza que me habría resultado imposible. Llamó al doctor Ramírez, explicándole la situación y preguntando sobre opciones de pago a plazos. Llamó a su hijo Miguel, abogado, consultándole sobre las implicaciones legales de lo que Rodrigo había hecho. Y finalmente, llamó a cada miembro de nuestro círculo de amigos del barrio, personas que me conocían desde hacía décadas, que habían visto crecer a mis hijos, que habían asistido al funeral de Antonio. ¿Qué estás haciendo?, pregunté finalmente, entre avergonzada y confundida por su despliegue de actividad. Carmela se sentó junto a mí, tomando mis manos entre las suyas con esa calidez que siempre irradiaba. Estoy haciendo lo que los vecinos hacen, Mercedes. Lo que los amigos hacen. Lo que la familia debería hacer. Estoy buscando soluciones. Las soluciones comenzaron a llegar esa misma tarde. Laura llamó, llorando de rabia e impotencia, prometiendo tomar el primer autobús disponible para estar conmigo. El doctor Ramírez ofreció un plan de pagos que, aunque extendería mi deuda por años, me permitiría programar la operación de inmediato. Miguel, el hijo de Carmela, se presentó con documentos para denunciar formalmente el robo si yo decidía seguir ese camino. Y los vecinos, esos ángeles cotidianos que saludaba cada mañana sin imaginar la profundidad de su bondad, comenzaron a llegar uno tras otro, cada uno con lo que podía ofrecer, dinero, comida, compañía, indignación compartida, y sobre todo, la certeza de que no estaba sola en mi dolor. Para el anochecer, sentada en la sala de Carmela rodeada de personas que se habían convertido en mi familia elegida, comprendí que algo extraordinario estaba sucediendo. El robo de Rodrigo, ese acto de egoísmo incomprensible, había desatado una avalancha de generosidad que me dejaba sin palabras. En una caja sobre la mesa se acumulaban sobres con donaciones, la pensión completa de don Julio, el vecino viudo del final de la calle, los ahorros para un televisor nuevo de la familia Gutiérrez, el dinero que Sofía, la maestra jubilada, guardaba para emergencias. No podemos permitir que sufras más, me decían uno tras otro. Tu operación no puede esperar. Fue en medio de esa improvisada reunión cuando mi teléfono sonó nuevamente. Era Rodrigo, llamando por enésima vez. Con las miradas de todos sobre mí, decidí contestar, poniendo el altavoz para que todos escucharan. La voz de mi hijo sonaba diferente, ya no había excusas ni sollozos, sino una gravedad que no le había escuchado antes. Mamá, dijo sin preámbulos, estamos en el aeropuerto, esperando el vuelo de regreso. Cancelamos las vacaciones. Un murmullo recorrió la sala. Carmela apretó mi mano en señal de apoyo mientras yo intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir?, pregunté finalmente.
Rodrigo respiró profundamente antes de continuar. Quiero decir que cometí el peor error de mi vida. Que no hay playa ni hotel ni luna de miel que valga la pena si el precio es lastimarte así. Vanessa está de acuerdo. De hecho, fue ella quien insistió en regresar inmediatamente cuando le conté toda la verdad. Hubo un silencio, interrumpido solo por el anuncio distante de un vuelo en el aeropuerto.